Muy bien, damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos da para reunirnos en adoración, rindiéndole culto y ahora también para escuchar su palabra. Hemos empezado el domingo pasado esta pequeña serie, digamos, de estudios sobre la filosofía bíblica del ministerio, ¿no? Una filosofía bíblica del ministerio. Habíamos considerado justamente que una filosofía de ministerio es un conjunto de principios bíblicos no negociables. Un conjunto de principios bíblicos no negociables que determinan qué y cómo uno hará funcionar el ministerio dentro de la iglesia local. En pocas palabras, habíamos dicho que la filosofía de ministerio define y explica el porqué de lo que hacemos y define en qué se debería hacer. ¿De dónde extraemos esta filosofía? Sin lugar a dudas de las Escrituras, viendo los principios bíblicos que atañen, pero también ver cómo la iglesia primitiva, a través de su desarrollo, fue desarrollando el ministerio. Por supuesto, nuestra tarea hoy nos toca es hacer, como se dice, un estudio de qué cosas hoy deberíamos hacer y qué cosas ya no. Porque hay cosas que en la iglesia primitiva las hacía y hoy ya no están vigentes. Entonces eso nos ayuda a lo que se conoce como la exégesis y la hermenéutica. Pero vimos justamente que para poder desarrollar una filosofía bíblica de ministerio o un conjunto de principios bíblicos no negociables, necesitamos hacer dos cosas. Hacer una declaración de propósito y desarrollar esa declaración de propósito. La declaración de propósito que habíamos leído es la siguiente. La iglesia existe primero para exaltar a Dios, adorándole en sumisión a su señorío. 2, para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo por medio de la amonestación y la enseñanza de las Escrituras. Y en tercer lugar hemos citado que también es evangelizar al mundo con el mensaje de salvación. Por lo tanto, nuestra declaración de propósito implica estas tres prioridades. Y hemos considerado el domingo pasado la exaltación y la edificación del cuerpo de su iglesia. Dijimos que en realidad que para nosotros la prioridad por excelencia es exaltar a Dios, porque es algo que lo vamos a hacer por toda la eternidad, como iglesia. Pero el evangelismo y la edificación lo vamos a hacer aquí en la tierra, no en el cielo. Pero Dios nos ha colocado aquí en la tierra para que ahora hagamos justamente exaltar a Dios, edificar al cuerpo y evangelizar al mundo perdido con el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, son tres prioridades para nosotros. Y esa declaración de propósito la hemos desarrollado en su punto con respecto a exaltar a Dios y qué implicaba todo eso. Pero también hablamos acerca de la edificación a través de la amonestación y la enseñanza de su pueblo, y sobre todo también uno de los recursos que hemos considerado es la membresía regenerada dentro de la congregación. Hoy vamos, después de haber definido la declaración de propósito y estas tres prioridades, la exaltación, la enseñanza, hoy estaremos observando la tercera prioridad, la iglesia. En este caso, el evangelismo en la iglesia. El evangelismo. No vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar del evangelismo. Y este estudio, esto no es un sermón, es un estudio bíblico que estamos teniendo, lo vamos a dividir en dos partes, este domingo y el próximo. Vamos a ver justamente el fundamento, por qué hacemos lo que hacemos, por qué evangelizamos dentro de la iglesia local. Bueno, sin lugar a dudas, y esto cae de maduro, y creo que no quiero decir que lo quiero dar por sabido, pero sabemos que en primer lugar me gustaría que consideremos el mandato de la evangelización. La iglesia tiene la misión para llegar al mundo con el evangelio. Eso lo encontramos justamente en los evangelios, en el evangelio de Juan y en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos
y Lucas. También lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y también, por ende, encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, hablando de la importancia y de la orden de predicar el Evangelio. Pero vamos a leer un pasaje de ellos, Mateo capítulo 28, por favor. Abrimos nuestras Biblias. Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí encontramos el mandato para la evangelización, lo que se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión no es solamente evangelizar. La Gran Comisión implica evangelizar, discipular, bautizar y enseñar todas las cosas. Eso involucra la Gran Comisión. Es lo que comisionó Cristo a sus discípulos y por ende a su iglesia hoy día. Pero algo para resaltar con respecto a este mandato, a esta Gran Comisión, esta prioridad para nosotros que es el evangelismo, es que este mandato es autoritativo. Es autoritativo, tiene autoridad, tiene peso, porque dice: toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esto indica una autoridad de parte del que la envía, el Señor Jesucristo. Tiene autoridad, tiene peso. Por lo tanto, no podemos hacer oídos sordos a este mandato. En segundo, este mandato de evangelización es, esta palabra que hoy día se usa tanto, es un mandato inclusivo. Es inclusivo, ¿por qué? A todas las naciones. A todas las naciones. Marcos habla a toda criatura. A toda criatura. No está hablando de los niños, sino está hablando de todo ser humano. De todo ser humano. El evangelio tiene que llegar. Este mandato es inclusivo, no hay distinción, no hay discriminación. Es para todos. Para todos es el mensaje. Pero también, en tercer lugar, este mandato es activo. Activo. Dice: id y haced, bautizando y enseñando. Por lo tanto, está lleno de participios, como se dice, acción, haciendo. Hay un imperativo también que es el haced discípulos. Vamos a considerar un poco este verbo id, no hoy, el próximo domingo, y su implicación también con respecto a la evangelización. Por lo tanto, el mandato de la evangelización nos indica que tiene un carácter autoritativo, inclusivo y, como dijimos, activo. Por lo tanto, la iglesia existe en este mundo, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Rescatar, comunicar. La Gran Comisión claramente establece el evangelismo como central en el propósito de la iglesia. Por lo tanto, el propósito nuestro es un mandato de la misma boca del Señor, pronunciada para su iglesia. Por lo tanto, es una prioridad aquí fundamental para nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, al considerar el evangelismo, consideramos el mandato. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, primeramente porque es un mandato. Y creo que esto todo lo tenemos en claro y necesitamos seguir con nuestro estudio. En segundo lugar, tenemos que considerar el mensaje en la evangelización. El mensaje en la evangelización. Y este es un punto muy importante a considerar porque necesitamos considerar qué es este mensaje, cuál es el mensaje del evangelio. A veces hablamos con personas y queremos decirle, bueno, anda a predicarle a aquella persona, pero no sé qué decirle, te dicen. No sé qué decirle. ¿Y cómo que no sabes?
Y sí, porque no sé de qué hablar, no sé cómo... ¿Qué mensaje escuchaste? ¿Qué mensaje cambió tu vida? ¿Qué mensaje transformó tu vida? Porque si no sabes qué decirle, entonces, ¿qué mensaje escuchaste? ¿Qué mensaje transformó tu vida? Porque nosotros somos muy bien aprendidos al ver algo y enseguida vamos y lo contamos. Y lo contamos con lujo de detalle. Hasta a veces exageramos. Pero recibimos el mensaje y no lo sabemos explicar. Y eso claramente es un problema. Es un problema. Porque el Evangelio realmente no está tomando la magnitud que debería tomar en nuestra vida. En nuestra vida. Yo me tomé el tiempo de escribir en un párrafo el Evangelio. ¿Qué es lo que uno tiene que decirle a uno? Me tomé el tiempo y puse esto: las buenas nuevas consisten en que el único e incomparable Dios, quien es santo, nos hizo a su imagen para que le conozcamos. Pero nosotros pecamos y nos apartamos de Él. Pero Él, en su gran amor, Dios se hizo hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz y de esa manera satisfizo la ley y tomó sobre sí el mismo castigo por los pecados de todos aquellos que hacen un cambio de dirección y creen en Él. Él resucitó de entre los muertos, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se ha calmado, se ha quitado. Él ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer solo en Cristo para nuestra salvación. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo Jesús, perdona nuestros pecados y nos otorga vida eterna con Dios. Si alguien me pregunta, ¿cuál es el mensaje? Ese es el mensaje para mí. Ese es lo que yo tengo que comunicar a las personas. Luego vamos a ver en cuanto a la manera, en cómo. Pero es eso lo que cada creyente debe saber. Y debe estar convencido de eso. Pero si uno no está convencido de eso es porque algo pasa. Y ese es el mensaje. Hay un mandato y el mensaje es que debemos comunicar ese mensaje. Pero la realidad es que muchas veces caemos en el error que a la hora de transmitir ese mensaje, nuestra equivocación y nuestro error es tratar de imponer nuestras creencias a los demás. Imponer nuestra creencia a los demás, lo que nosotros creemos. Y queremos imponérsela a la persona. Y es importante comprender que este mensaje que compartimos no es tan solo una opinión más, o mi opinión. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Fíjense conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vuelvo a repetir, no estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de evangelizar. Dice capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo a los Corintios les dice, pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo aquí está hablando claramente. Cristo envió a predicar ¿qué cosa? El Evangelio. No palabra de sabiduría, no elocuencia. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pablo le dice a los corintios, continúa allí diciendo, versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso necesitamos comunicar el Evangelio. Comunicar el Evangelio. Es por ello que compartir el Evangelio no puede ser considerado una imposición. Yo no le tengo que imponer una idea, porque a veces parece una batalla, quién tiene razón, y ahí estamos boxeando, ahí viene uno, tomá, no, es esto, pum, tomá. Estamos tratando de imponerle lo que nosotros creemos.
Y nos olvidamos que esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y nos olvidamos que esa persona, para esa persona, en el mismo pasaje de 1 Corintios, dice que es locura. Y a veces estamos peleando con la persona que se burla, que está muerta, que está ciega y no entiende. Es como tratar de jugar jugar a la Play con una persona que no ve. Cuando evangelizamos no estamos simplemente diciendo no le estamos diciendo esto es lo que yo pienso de Dios. Eso no es evangelizar. O es así como yo lo veo. Tampoco es eso evangelizar. La evangelización bíblica es cuando nosotros no imponemos nada. No imponemos nada. De hecho, realmente no podemos hacerlo. Porque el mensaje es del Señor. Dios ya ha establecido que, y de acuerdo a la Biblia, la evangelización es simplemente comunicar las buenas nuevas. No la compliquemos. Prediquemos el evangelio nomás. 1 Corintios capítulo 3, fíjense, versículos 5 y 6. Pablo les dice a los corintios, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice. Y responde Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. El Señor. Por lo tanto, solamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Somos un medio, somos un puente donde llevamos el evangelio. Todo lo que podamos hacer es presentar las buenas nuevas con precisión a los incrédulos. Y esto tenemos que tener en claro que el mensaje del evangelio, por ejemplo, hoy es tan común ver, por ejemplo, en Facebook, a veces lo veo, esos videos. ¿Vieron esos jóvenes que pues, se ponen rojo el semáforo y aparecen con unos carteles? No sé si llegaron a ver alguno. La cruz, el corazón. Y yo digo, ¿qué es eso? No sé cuánto dura normalmente el tiempo estándar de un semáforo. Y a veces con unos dibujos queremos comunicar el evangelio. Para mí parece ridículo. Yo no lo veo a Pablo haciendo un corazón así, un cuadrado, no sé qué es lo que pone. Predicar el evangelio con precisión. Eso no es predicar con precisión, eso no es claridad. Eso no es claridad. Por lo tanto, el perdido necesita escuchar el evangelio. Tiene que tener contenido. ¿Y qué es el contenido? El mensaje, la palabra. ¿Por qué? Porque no es un dibujito, no es una figura lo que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo que lo va a convencer es que tiene que escuchar el evangelio de Jesucristo. Primera de Pedro y Santiago habla claramente que la vida viene por la palabra. Son renacidos por la palabra. La fe viene ¿por qué? Dice. ¿Qué cosa? No un dibujito, no un teatro. El evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el mensaje. No nos confundamos. Por eso estamos estableciendo nosotros las bases de nuestra filosofía de ministerio. ¿Por qué hacemos y cómo lo vamos a hacer dentro de la iglesia? Luego vamos a hablar de la metodología, por supuesto. Pero esto para nosotros es muy importante, muy importante. No podemos manipular a nadie para que lo acepte. Los cristianos bíblicos saben que no podemos forzar a nadie, para que entre en la vida de la persona. No podemos. Por lo tanto, hemos considerado el mandato del evangelio, el mensaje del evangelio, y tenemos que cuidarnos de no caer en el error de imponer lo que creemos en la persona. Tenemos que dejar que el mensaje obre y que el Espíritu obre en la vida de la persona. En tercer lugar, ¿cuál es el motivo de la evangelización? ¿Qué es lo que nos tiene que mover a nosotros a evangelizar? Normalmente siempre pensamos y decimos, es amor por las almas. Es más, se escribieron libros con ese título, Pasión por las almas. Pero
Pregunto, ¿es realmente eso el sentir? ¿Realmente ese debe ser la motivación? La Biblia dice que debemos amarnos unos a otros y amar al prójimo. No porque tenga que evangelizar, sino porque lo tengo que amar. Pero, sin embargo, al final nuestro amor por la gente puede resultar ser a veces inadecuado también. Por ejemplo, vemos ahí a un niño o a un joven en la calle, un drogadicto, nos conmueve y queremos llevarle el evangelio, pero cuando escuchamos la noticia de un depravado que abusó de un menor de edad, queremos la cárcel y no pensamos en el evangelio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Lo primero que pasa por nuestra mente no es esa persona necesita el evangelio. Entonces, nuestro amor está condicionado. Entonces, nuestra motivación no puede ser el amor hacia las personas. Pero sí hay una motivación. ¿Y cuál es esa motivación? Fíjense, tercera de Juan, capítulo 5. Tercera de Juan, capítulo 5. El apóstol Juan ahí hablándole a Gallo y hablándole, felicitándole, animándole por su servicio para los misioneros que habían llegado ahí a la iglesia que estaba en la casa de ellos. Y dice, amado, le dice Juan, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, dice, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7, y este es el central aquí. Porque ellos, estos misioneros, salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Dice que estos hermanos misioneros salieron a la obra por amor del nombre de Él, por amor al nombre de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, Pablo dice, por amor de su nombre. Yo recibí esta gracia, yo recibí el apostolado, no porque amo a las personas, lo recibí por amor de su nombre, por amor de su nombre. Por lo tanto, la motivación principal es amor a Dios, amor a su persona, amor a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Por eso, por excelencia, la prioridad número 1 para nosotros es glorificar a Dios. Porque si realmente glorificamos a Dios, vamos a ser movidos al evangelismo. Vamos a ser movidos al evangelismo. ¿Por qué razón? Porque fue la gloria de Dios que fue atentada directamente cuando el ser humano pecó. El ser humano en el Edén rechazó la gloria de Dios. ¿Cómo? Dejando que su esposa y él coman del fruto. Despreciaron la gloria de Dios en el huerto, despreciaron caminar con Dios. Y Dios en su amor, en su gracia, buscó al ser humano revelando su gloria. En el desierto, a través de las columnas, en el tabernáculo, en el liderazgo de Moisés. Y aún así, ¿ellos qué hacían? Rechazaban. ¿Y después qué pasó? La gracia de Dios se reveló ¿en quién? La revelación máxima, perfecta. La persona de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y si vimos su gloria, dice Juan, gloria del unigénito. ¿Y qué hizo el ser humano? Lo crucificó. Lo crucificó. Por eso la motivación del evangelismo tiene que ser la gloria de Dios. Porque nosotros atentábamos contra su gloria. Nosotros rechazábamos su gloria. Y hoy el crimen del ser humano ante Dios es que rechaza la gloria de Dios, se exalta a sí mismo. Por lo tanto, es eso lo que nos tiene que mover. Cuando vemos a una persona que está gritando esto y aquello,
están atentando contra la gloria de Dios. ¿Qué necesitan? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio de Dios. Amar al Señor es el único motivo suficiente para la evangelización. Amar a los perdidos va a fallar con ellos a los que nosotros no podemos amar. Porque es verdad. Algunos amamos más y algunos amamos menos. Está siempre condicionado. Por lo tanto, eso no puede ser la motivación número uno. Y cuando las dificultades luzcan inconquistablemente, solamente un profundo amor por Dios nos mantendrá siguiendo su camino y declarando su evangelio. Cuando fracasen justamente los recursos humanos. Cuando uno va y predica el evangelio a personas y rechazan, uno dice, yo no quiero ir más ahí. Ya no quiero saber más nada. Nos frustramos, nos desanimamos, porque nuestra motivación ¿en qué está? En las personas. No en la gloria de Dios. Por lo tanto, en nuestra última instancia, nuestra motivación en la evangelización debe ser el deseo de ver a Dios glorificado. Un ejemplo, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 12, versículo 16. Dios iba a darle salvación al pueblo de Israel en la guerra. Y en Ezequiel capítulo 12, versículo 16 dice, y haré, Ezequiel 12, 16. Dice, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren. Y termina diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuál era el propósito de esta salvación? ¿Salvar al pueblo? ¿Salvar al pueblo de la muerte? ¿Darle paz al pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito de esa salvación? Que sepan quién es Jehová. Eso. Lo que nos tiene que motivar cuando predicamos el evangelio a alguien es pensar que Dios va a ser glorificado. Rechace o lo acepte. Dios va a ser glorificado. Si esa persona rechaza el evangelio, Dios es glorificado. Si esa persona se arrepiente, Dios es glorificado. Porque Dios es el que se glorifica en esto. Por lo tanto, nosotros compartimos el evangelio para glorificar a Dios, lo cual sucede cuando declaramos la verdad acerca de Dios a su creación, a cada ser humano, a cada ser humano. La Trinidad está involucrada en la redención. La Trinidad está involucrada en la redención. Fíjense en Efesios, capítulo 1. Versículo 6, hablando de la obra de Jesucristo en la redención, dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. Dice allí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y versículo 14 dice que es las arras, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el plan de redención es ejecutado, y el plan de redención tiene sus frutos, es para alabanza de la gloria suya. Por eso la motivación de la evangelización es la gloria de Dios. Es lo que no cambia. Es lo que fue atentado, es lo que el ser humano perdió en el Edén. Pero hoy por gracia, podemos ser parte de ella.
Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, no pueden alcanzar la gloria por su pecado y necesitan del Evangelio. Por eso nos motiva el Evangelio. Entonces hemos considerado hasta ahora el mandato del evangelismo o la evangelización, el mensaje en la evangelización y la motivación en la evangelización. En cuarto lugar, vamos a considerar la malinterpretación en la evangelización. A veces malinterpretamos algunos medios o instrumentos para la evangelización. El primero es la acción social. La acción social. A veces tales acciones no son evangelización. Hacer comedores, hacer roperos, no es evangelización. No es. Ellas solamente hacen un elogio al evangelio. Porque el evangelio que ha impactado nuestras vidas y nos ha transformado, nos muestran los resultados de ese evangelio en nuestra vida. Queremos bendecir a otros, supliendo necesidades. Pero la acción en sí misma, esa acción social, no es evangelización. No es evangelización. Para hacer evangelización, el evangelio debe ser comunicado con claridad, ya sea de forma escrita u oral. Escrita u oral. Quizás sea absurdo lo que diga. Pero yo he escuchado personas decir, hablando de comedores comunitarios, y puedo hablar con propiedad porque estuvimos 6 años de nuestra vida involucrados en ese ministerio. Escuchar personas que decir, yo he visto a Cristo en ese plato de comida. Como un plato de comida. Ese no es el evangelio. Porque un plato de comida no me dice que yo soy pecador. Un plato de comida no me dice que Cristo murió en la cruz. No me dice que Cristo resucitó. Es un plato de comida. Lo que sí hizo es demostrar un afecto, un aprecio, que crea una inquietud. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me das esto? Bueno, ahí es la oportunidad de predicar el evangelio. Pero un plato, yo no veo a Cristo. Y así hay tantas personas que piensan y andan dando vuelta que creen que conocen al Cristo por medio de un plato. O porque otros le dieron esto, hicieron aquello. Pero preguntás, ¿y cómo conociste a Cristo? Y yo lo conocí a través de un comedor y me dieron de comer y salí feliz y contento. Pero en ningún momento dijo, me di cuenta que era un pecador, rebelde. Y comprendí que no merezco la gracia de Dios y Él me salvó. Por eso tenemos que tener cuidado con esto y necesitamos poner principios. Por eso es necesario una filosofía de ministerio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si el día de mañana hacemos por eso no estoy diciendo que no vamos a hacer algún día, si Dios permite, un comedor comunitario. ¿Por qué no? No estoy diciendo que eso está mal, pero cuando las cosas están desenfocadas sí está mal. Acompañando a la obra de evangelización también está una obra de misericordia. Y la iglesia tiene que tener un servicio de misericordia. Un teólogo que me encanta, que se llama Wayne Grudem, dice lo siguiente: aunque el énfasis en el Nuevo Testamento es dar ayuda material a los que son parte de la iglesia, con todo hay una afirmación de que es correcto ayudar a los no creyentes, aunque ellos no respondan con gratitud o aceptación del mensaje del Evangelio. Pero como les dije, necesitamos tener principios bíblicos. Fíjense por favor Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30. Hechos 11, 29 al 30. Dice, entonces los discípulos, la iglesia, acuérdense que eran llamados los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes dice? Para los santos. Para los santos. Esta iglesia pobre envió dinero a los hermanos que estaban en necesidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y creo que el versículo, digamos, por excelencia en cuanto a este principio, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fíjense, Gálatas 6, 10. Dice, por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y, ¿qué dice? Mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Si vamos a hablar de ayuda social o una obra de misericordia, nuestra prioridad no debe ser los inconversos, debe ser la iglesia, los hermanos. Esa es nuestra prioridad, las necesidades de nuestros hermanos. Si nosotros no miramos las necesidades acá, no vamos a poder ver las necesidades correctamente afuera. Tenemos que ver las necesidades primero acá. Por algo el Señor dijo, si ustedes se aman unos a otros, los de afuera, ¿qué se van a dar cuenta? Que son mis ¿qué? Mis discípulos. Porque comienza acá, no afuera. Acá comienza. Entonces hay una mala interpretación en cuanto a la evangelización. Y es verdad, en el mundo evangélico se prioriza tanto esto y a veces se deja a un lado las necesidades materiales, físicas del cuerpo. Por lo tanto, para nosotros como prioridad, como iglesia, son los hermanos y va a tener que ser los hermanos. Porque la Biblia nos está marcando ese parámetro, ese patrón hacia dónde conducirnos con respecto a la evangelización. Si queremos soñar con un comedor, con, no sé, con algo para ayuda a la comunidad, primero pensemos en casa, antes de pensar afuera. Pero sobre todo esto son medios para que podamos llegar a las personas y predicarles el evangelio. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Otra persona decía, si en nuestra simpatía por las necesidades físicas de otros excluimos la proclamación del evangelio, no solamente removeremos lo que es la necesidad eterna de los demás, sino que principalmente nos separaremos a nosotros mismos de lo que nos ha dado la esperanza y la motivación para ayudar. Para ser exactos, la compasión de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha impulsado a amar y mostrar compasión hacia otros. Es el evangelio en nosotros, para con los hermanos y para con los de afuera. Por tal motivo, todo ministerio de misericordia debe siempre mantener como foco principal anunciar el evangelio. Ese es el foco. Anunciar el evangelio. Hoy le vamos a dar un plato de comida, pero ¿con esto vamos a poder comunicar el evangelio? Sí, perfecto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Podemos tener un tiempo, podemos darle postre. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y tenemos 1 hora o media hora. Pues si le damos postre, nos estamos comiendo 10 minutos. 10 minutos para poder predicar el evangelio. No le demos postre entonces. Porque nuestro fin es, estoy dando un ejemplo, ¿no? Nuestro fin es el evangelio. El evangelio.
Otro de las malas interpretaciones, o interpretamos mal en cuanto a la evangelización, y es uno de los más comunes, es malinterpretar los resultados de ella con la evangelización misma. A veces interpretamos mal, creemos que el resultado es la evangelización, es el resultado. Y a veces la conversión de los no creyentes para nosotros es evangelización también. Por eso la evangelización consiste sencillamente y clara en ¿qué? En entregar el evangelio, darle el evangelio, claro y preciso. Y a veces esto se puede tornar algo muy sutil, muy mal entendido. La evangelización no debe ser confundida con su fruto. No tiene que ser confundida con eso. Porque el fruto no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Nuestra responsabilidad es entregar el evangelio de Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, nosotros no tenemos el poder de convertir a la gente. Nosotros no tenemos el poder para convertir a la gente. Mateo capítulo 16, escuchen, Mateo 16, 18, cuando el Señor les pregunta a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿La iglesia por quiénes está compuesta? Es mi pregunta. ¿Por quiénes está compuesta la iglesia? ¿Por quiénes? Por creyentes, los redimidos. Y dice, ¿quién va a edificar mi iglesia? ¿Quién dijo quién va a edificar? Cristo. Le dijo ahí, ¿ustedes van a edificar mi iglesia? No, Cristo edifica la iglesia. Habíamos leído en 1 Corintios 3, 5 y 6, diciendo que yo planté, Apolo regó, y el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿La competencia de quién viene? De Dios, no de nosotros. No de nosotros. Cristo es el que edifica a la iglesia. Cristo es el que le da vida a las personas. Cristo y el Espíritu van a martillar el corazón de ese corazón duro. No nosotros, pero sí necesitamos entregar el Evangelio clara y precisamente. La evangelización no puede ser definida por los resultados. La evangelización no puede ser definida por los resultados, sino por la fidelidad al mensaje entregado. Si fuimos fieles a entregar el mensaje, a hablar de la pecaminosidad del hombre, a hablar de lo que Dios demanda, a hablar de lo que Dios hizo, a hablar de su gracia, de su amor y de arrepentimiento y de perdón, estoy siendo fiel al mensaje. Estoy siendo fiel al mensaje. John Stott decía, evangelizar no significa ganar conversos, sino anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Independientemente de los resultados. En un gran encuentro de pastores llamado Lausana en el año 1974, ellos definieron la evangelización. Creo que esa reunión la había presidido Billy Graham y entre ellos John Stott y otros como 2.500 pastores. Definieron evangelizar porque ese era el tema, definir la evangelización. Y ellos definieron de esta manera, evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, de acuerdo a las Escrituras, y como Señor reinante nos ofrece ahora
el perdón de los pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. ...1974... y acá nos vemos, abrirle tu corazón, repetí conmigo esta oración. Acá definieron claramente 2.500 pastores a la luz de las Escrituras, y entre ellos un ejemplo en la evangelización, Billy Graham, definiendo lo que es evangelizar. Y no estamos hablando de calvinismo ni nada de esas cuestiones, nada de eso. Es como la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El sembrador, ¿qué hace? Sale, mete su mano en la alforja, saca la semilla y tira. Mete la mano, saca y tira. Ese es su procedimiento. Y dice que la semilla iba cayendo en diferentes terrenos. Y los resultados fueron diferentes. Pero la acción del sembrador es el mismo. Mete la mano y mete la mano y tira. La forma, la estrategia es la misma. ¿Qué determinó el resultado de ese mensaje? ¿Qué determinó? El corazón, el terreno. Por lo tanto, no está en mí. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. La misma semilla, el mismo sembrador, pero un corazón distinto. Y a veces nos olvidamos que las personas son distintas, con diferentes pecados, diferentes situaciones. No es que las técnicas evangelísticas son las que van a llevar a la conversión. Es el mensaje. La misma semilla fue plantada en distintos lugares, pero la respuesta varió no de acuerdo a cómo fue sembrada, sino de acuerdo a la naturaleza del suelo. Eso es lo que determinó el crecimiento. Y esta es la razón por la cual nuestras iglesias muchas veces se vuelven pragmáticas. ¿Se acuerdan? Pragmáticas, ¿qué quería decir? Busco cosas para satisfacer a las personas. Y la iglesia busca cosas para satisfacer a inconversos. La evangelización no es persuadir a la gente a tomar una decisión. No es probar que Dios existe o presentar un buen caso sobre la verdad del cristianismo. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, podemos ver a Pablo dando un mismo mensaje, pero de diferente manera. Pablo le hablaba de una manera a los gentiles y hablaba de una manera a los judíos. Pablo hacía eso. Era el mismo mensaje. Pablo nunca le tuvo que hablar a los judíos sobre un Dios verdadero. Pablo le hablaba de la ley. A los gentiles, sí, Pablo le hablaba de que existe un Dios verdadero. ¿Se acuerdan en Atenas? Pero el mensaje era el mismo. Había un método, pero el mensaje es el mismo. Por lo tanto, para nosotros eso es evangelizar. Es declarar, basado sobre la autoridad de Dios, lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Advertir a los hombres de su condición pecaminosa, llevarlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Pero hay veces que la persona no va a querer creer, no va a querer arrepentirse. Pero nuestro deber es advertirles. Advertirles. Terminamos con este pasaje, Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel va a utilizar la analogía de la atalaya. El atalaya era alguien que era colocado en las alturas de los muros para ver si el enemigo venía. Y el atalaya, al ver al enemigo venir, tenía que anunciar con trompeta de que el pueblo estaba en peligro y tenían que prepararse y armarse. Esa era su responsabilidad. Pero si el atalaya se dormía, qué problema, ¿no? Qué problema si el atalaya era chicato, no podía ver bien las cosas. ¿Qué problema? Pero dice, perdón, capítulo 33, versículo 1, dice,
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando te trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a él, a uno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de su mano, de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Dios había dicho: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Como ser humano nosotros, nuestra advertencia como cristianos, hijos de Dios regenerados, es anunciar al perdido que va a morir. Y que esa es su culpa. Yo no puedo suavizar el mensaje. Porque fíjense, acá no está hablando Dios diciendo: fíjate si lo convences, fíjate si puedes hacer esto. No. Si él muere porque vos no le advertiste, yo voy a demandar tu sangre. Yo voy a demandar tu sangre. Pero, si vos le advertiste y no te quiso escuchar, problema del pecador, no es problema del atalaya. Entonces, nuestro deber es advertir, comunicar el mensaje de las buenas nuevas. Pero para que sea buenas nuevas, primero le tengo que decir la mala noticia. O si no, no hay buenas nuevas. Para que haya buenas nuevas, tiene que haber mala noticia. Noticias malas. Y la noticia mala es que es un pecador. Que vive oponiéndose a Dios día a día. Rechazando su gloria. Queriendo exaltarse a sí mismo. Rompiendo totalmente los parámetros y determinaciones que Dios ha establecido para la vida. Negando el señorío de Dios sobre su vida como creación. Ese es su pecado. Y como consecuencia, ¿qué hace? Vive en mentira, desobediencia, inmoralidad y todas esas cosas. Entonces necesita saber esa persona que está atentando contra Dios, no contra mí, no contra una denominación, es contra Dios. Y si Dios le da gracia y fe, esa persona va a decir: qué pecador, qué inmundo que soy, perdóname. Y ahí entra la buena noticia, que hay uno que vino a pagar por todo eso, que es Cristo, Dios mismo hecho hombre. Fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, dispuesto para que todo aquel que cree en Él y en la obra que Él hizo, y yo me arrepiento de mis pecados, Él me perdona. Sencillo, ¿no? Simple. ¿Por qué lo complicamos tanto al mensaje? ¿Por qué lo complicamos? Es tan fácil, tan sencillo. Dijimos que estamos viviendo un mundo de que todos buscan sus derechos. Mi derecho, ¿no? Derecho a esto, derecho a aquello, nuestro derecho. Vivimos defendiendo aún a veces el derecho del perdido, cuando es el hombre que está atentando contra el carácter de Dios.
nosotros tenemos que comunicar la verdad de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no se pierdan nuestro último capítulo sobre la evangelización. El próximo domingo vamos a hablar de la manera, pero lo vamos a hacer a la luz de la iglesia primitiva, de cómo ellos evangelizaron. Y encontrar principios y formas de cómo debe ser nuestra evangelización. Hoy se ha vuelto muy humanista, muy pragmático el evangelismo. Por lo tanto, necesitamos ir a las fuentes, a la raíz, a la iglesia primitiva. Y realmente vamos a encontrar cosas que lo estamos haciendo y que necesitamos fortalecer todo eso. Que el Señor bendiga su palabra, y si hay entre nosotros alguien que no conoce al Señor aún, como hemos dicho hoy, usted está atentando contra la gloria de Dios. Usted está viviendo en oposición a su gloria. Usted está exaltándose a sí mismo, satisfaciendo sus necesidades con mentiras, deseos inmorales, pensamientos sucios, deshonestidad, con tantas cosas, solamente para satisfacer su ser, porque a usted no le agrada la gloria. Y la Biblia dice que usted está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que pecar es infracción de la ley. Todo lo que Dios ha determinado para la vida, usted lo ha roto, ha transgredido. Y como consecuencia es la muerte. Si usted se da cuenta de eso y de la magnitud de su situación ante Dios, quiero decirle de que aún así, si usted se da cuenta que es pecador y que está atentando contra su gloria, quiero decirle de que Dios lo ama. Dios se humilló, vino a este mundo, tomó forma de hombre, de siervo. Nació de una mujer, una virgen. Tomó forma de bebé, creció como niño, adolescente, joven y a la edad adulta. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no lo vino a buscar a usted con un GPS. Lo vino a buscar a usted en una cruz. A él lo condenaron, lo crucificaron, pero Dios Padre lo entregó, porque usted está muerto y usted tiene que pagar por eso. Solamente alguien vivo puede morir, y ese vivo es Jesucristo. El único hombre vivo fue a la cruz para que la ira y la justicia y la santidad de Dios queden satisfechas. Y usted hoy pueda creer y arrepentirse. Si usted se da cuenta de eso, ponga su fe en Cristo, en el Salvador, en el Señor de la vida, en el soberano. Y que solamente en esa obra que hizo la cruz, en la cruz del Calvario, hay perdón de pecados. Si usted deposita su fe, su confianza únicamente en eso, arrepiéntase. Y Él va a perdonar todos sus pecados. Ahí donde está, pídale a Dios eso. Y Él lo hará parte de la familia del Señor. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra. En este proceso como iglesias de crecer, en establecer fundamentos bíblicos para el ministerio. Primeramente, Señor, estamos en busca de darte la gloria a ti únicamente. Y queremos ser de bendición unos a otros y cumplir sobre todas las cosas la misión que has establecido para nuestras vidas como iglesia. De exaltarte, de edificar el cuerpo y de evangelizar al perdido. Padre, en esta primera parte hemos visto la importancia y el valor de la evangelización y nuestra responsabilidad. No podemos seguir mirando a los costados, Señor. Toca nuestro corazón, quiébranos, Señor, para que tu gloria nos mueva, Señor, a llevar el evangelio al perdido.
como iglesia, como cuerpo, pero también, Padre, individualmente. Gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana y también, Padre, siga hablando, ayúdanos a meditar todavía en estos principios, a analizarlos, a pensar, para que tu Espíritu también, Señor, nos guíe y nos instruya. En el nombre de Jesús, amén.